Tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria se define como una falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición anterior a ese antígeno. Cuando los linfocitos específicos se encuentran con sus antígenos pueden activarse, lo que conduce a las respuestas inmunitarias, o pueden inactivarse o eliminarse, lo que lleva a la tolerancia. Los antígenos que inducen tolerancia se llaman telerógenos o antígenos telerogénicos. Esto con el fin de distinguirlos de los inmunógenos, que son aquellos que nos generan inmunidad. La tolerancia a los antígenos propios, también llamada tolerancia frente a lo propio, es una propiedad fundamental del sistema inmunitario normal, y al no tolerar lo propio, esto nos dará lugar a reacciones inmunitarias contra antígenos propios, conocidos como autógenos. Tales reacciones se llaman autoinmunidad y las enfermedades que éstas nos causan se llaman enfermedades autoinmunes. Generalidades de la tolerancia inmunitaria. Los sujetos normales toleran sus propios antígenos porque los linfocitos que reconocen los antígenos propios mueren o son inactivados, o porque la especificidad de estos linfocitos cambia. La tolerancia se debe al reconocimiento de antígenos por linfocitos específicos. Se abordarán los dos tipos de tolerancia, la tolerancia central y la tolerancia periférica. En cuanto a la tolerancia central, esta se induce en los linfocitos autorreactivos inmaduros en los órganos linfáticos generadores. Esto es a lo que conoceremos como tolerancia central. La tolerancia central asegura que el repertorio de linfocitos B maduros sea incapaz de responder a antígenos propios expresados en los órganos linfáticos generadores, siendo estos el timo para los linfocitos T y la médula ósea para los linfocitos B. A estos también se les conocerá como órganos linfáticos centrales. La tolerancia central se produce durante una fase de la maduración de los linfocitos en la que el encuentro con el antígeno puede llevar a la muerte celular o a la sustitución del receptor para el antígeno autorreactivo por uno que no sea autorreactivo. El segundo tipo de tolerancia es la tolerancia periférica. En esta, la tolerancia frente a lo propio puede inducirse en linfocitos maduros en zonas periféricas. La tolerancia periférica se induce cuando los linfocitos maduros reconocen antígenos propios y mueren por apoptosis o se hacen incapaces de activarse tras exponerse a ese antígeno. La tolerancia periférica también la mantienen linfocitos T reguladores que suprimen activamente a los linfocitos específicos frente a los antígenos propios. La supresión por los linfocitos T reguladores se produce en los órganos linfáticos secundarios y en los tejidos extralinfáticos. Algunos antígenos propios son secuestrados por el sistema inmunitario y otros pueden ser ignorados. Los antígenos extraños sin señales coestimuladoras pueden inhibir las respuestas inmunitarias al inducir tolerancia en los linfocitos específicos. Siguiente figura podemos observar a manera de resumen la esquematización de la tolerancia central y periférica frente a antígenos propios. Cuando los linfocitos inmaduros reconocen al antígeno propio en los órganos linfáticos generadores o centrales, estos pueden ser eliminados, cambiar su especificidad, en este caso solo en los linfocitos B, o en el caso de los linfocitos TCD4, evolucionar a los linfocitos reguladores. Esto es lo que conoceremos como tolerancia central. Aunque algunos linfocitos autorreactivos pueden madurar y entrar en los tejidos periféricos y pueden ser inactivados o eliminados por el encuentro con los antígenos propios, o también pueden ser suprimidos por los linfocitos T reguladores. Esto es lo que conoceremos como tolerancia periférica. Tolerancia de los linfocitos T. La tolerancia en los linfocitos TCD4 cooperadores es una forma eficaz de evitar las respuestas inmunitarias celulares o humorales a los antígenos proteínicos, porque los linfocitos T cooperadores son inductores necesarios de tales respuestas. Tolerancia central de los linfocitos T. Durante su maduración en el timo, muchos linfocitos T inmaduros que reconocen antígenos con una gran avidez
son eliminados y algunas de las células que sobreviven evolucionan a linfocitos T reguladores. El timo también tiene un mecanismo especial para expresar muchos antígenos proteínicos que suelen estar presentes solo en ciertos tejidos periféricos. Estos antígenos de estos tejidos periféricos se van a expresar sobre todo en células epiteliales medulares tímicas. Esto lo vamos a encontrar bajo el nombre de una proteína llamada regulador autoinmunitario o abreviado como AIRE. Las mutaciones del gen AIRE son la causa de una enfermedad autoinmune multisistémica que conocemos como síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1. Tolerancia periférica en el linfocito T. Los mecanismos de la tolerancia periférica son la anergia o falta de respuesta funcional, la supresión de los linfocitos T reguladores y la eliminación o muerte celular. En la siguiente imagen podemos observar las señales que están implicadas en una respuesta inmunitaria normal. El primer mecanismo antes mencionado es la anergia o falta de respuesta funcional. Cuando los linfocitos TCD4 maduros se exponen a un antígeno sin coestimulación o sin alguna inmunidad innata, estos pueden hacer a las células incapaces de responder a este antígeno. En la siguiente figura podemos observar el mecanismo de la anergia del linfocito T. Las respuestas de los linfocitos T se van a inducir cuando las células van a reconocer a un antígeno. Este tiene que ser presentado por la célula presentadora de antígenos y por los receptores que se van a encontrar en los linfocitos como el CD28. Estos van a reconocer a los coestimuladores en las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo el B7. Si el linfocito T reconoce un antígeno propio sin coestimulación, el linfocito T va a perder su capacidad de respuesta al antígeno. Esto debido a que va a haber un bloqueo de las señales que van a partir del complejo TCR. O también puede ser por la unión a los ligandos de los receptores inhibidores, como es el caso del CTLA4 y el PD1 que veremos más adelante. El bloqueo de estas señales puede ser el resultado del reclutamiento de fosfatasas en el complejo TCR o también por la activación de la ubiquitina, que es la que se va a encargar de degradar proteínas que transmiten señales. Regulación de las respuestas del linfocito T por receptores inhibidores. Aunque se conocen muchos receptores inhibidores, hay dos cuya función está mejor establecida, de los que hablaremos a continuación, que son el CTLA4 y el PD1. El CTLA4 es un miembro de la familia del receptor CD28 y como el receptor activador CD28 se une a moléculas B7, es muy importante para la inducción de la tolerancia. En la siguiente figura podemos observar el mecanismo de acción del CTLA4. Cuando este se une a su ligando, puede generar señales inhibidoras que van a terminar con la activación de la célula. Esto es lo que se conoce como función celular intrínseca del CTLA4. El CTLA4 que se encuentra en los linfocitos T reguladores o que responden a las moléculas B7 que se encuentran en las células presentadoras de antígeno, pueden eliminar las moléculas de la superficie, por lo que son inaccesibles los coestimuladores B7 para el CD28 y así se bloquea la activación del linfocito T. Esta inhibición que está mediada por el CTLA4 de los linfocitos T reguladores es una acción celular extrínseca de este receptor inhibidor. PD1 es otro receptor inhibidor de la familia CD28. Es PD1 o también conocido como muerte celular programada 1.
La PD1 reconoce dos ligandos llamados PDL12 y PDL1. La PDL1 se va a expresar en las células presentadoras de antígenos. Bueno, no solo en estas, también se pueden presentar en muchas otras células tisulares. Mientras que la PL2 solo se expresa en las células presentadoras de antígenos. Supresión de los linfocitos T reguladores. Este es el segundo mecanismo enlistado. Este mecanismo de los linfocitos T reguladores son un subgrupo de linfocitos TCD4, cuya función es suprimir las respuestas inmunitarias para así mantener la tolerancia frente a lo propio. En la siguiente figura podemos observar a los linfocitos T reguladores que se van a generar por el reconocimiento del antígeno propio en el timo. Para que los linfocitos T se desarrollen y sobrevivan, requieren de la interleucina 2 y el factor de transcripción FOXP3. Aunque también en los tejidos periféricos, los linfocitos T reguladores suprimen la activación y las funciones efectoras de otros linfocitos autorreactivos y sobre todo potencialmente patogénicos. Marcadores fenotípicos y heterogeneidad de los linfocitos T reguladores. Aunque se han descrito numerosas poblaciones de linfocitos T con actividad supresora, la célula cuya función reguladora está mejor establecida es CD4, FOXP3, CD25. Generación y mantenimiento de los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores se generan sobre todo por el reconocimiento del antígeno propio en el timo y por el reconocimiento de antígenos propios y extraños en los órganos linfáticos periféricos. La generación de algunos linfocitos T reguladores va a depender mucho de la citosina factor de crecimiento transformador beta. La supervivencia y la competencia funcional de los linfocitos T reguladores van a depender de la citosina interleucina 2. Mecanismos de acción de los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores parecen suprimir las respuestas inmunitarias en múltiples pasos. La primera es la producción de las citocinas inmunosupresoras interleucina 10 y el factor de crecimiento transformador beta. El segundo es la capacidad reducida de las células presentadoras de antígenos de estimular a los linfocitos T. Y el tercero y último es el consumo de interleucina 2. Citocinas inhibidoras producidas por los linfocitos T reguladores. El factor de crecimiento transformador beta y la interleucina 10 participan en la generación y las funciones de los linfocitos T reguladores. Estas citocinas los producen y actúan sobre muchos otros tipos celulares, además de los linfocitos T reguladores. Y el último mecanismo dentro de la tolerancia que estamos viendo está la eliminación de los linfocitos T mediante la muerte celular apoptósica. Dentro de esta eliminación vamos a encontrar dos vías principales en varios tipos celulares, aunque ambas van a estar implicadas en la eliminación periférica de los linfocitos T maduros. La primera vía es conocida como la vía mitocondrial intrínseca, que va a estar regulada por la proteína de la familia de BCL2. Estas proteínas van a pertenecer a miembros que son proapoptósicos y otros que son antiapoptósicos. La vía va a iniciar cuando estas proteínas citoplasmáticas van a ser inducidas o activadas como resultado de la privación del factor de crecimiento, de los estímulos nocivos, de una alteración del ADN o de otros tipos de señales. Las proteínas con un solo dominio BH3 van a ser detectores del estrés celular
que van a unirse a efectores y van a regular la muerte celular e influir en ellos. El detector más importante entre ellos en los linfocitos va a ser una proteína conocida como BIM. Esta se va a activar y se va a unir a dos proteínas efectoras proapoptósicas de la familia del BCL2. Estas son la BAC y la BAC. Los factores de crecimiento y otras señales también van a inducir la expresión de otros miembros apoptósicos de la familia del BCL2, como es el BCL2 y el BCLXL. Estos van a funcionar como inhibidores de la apoptosis y van a bloquear a BAX y a BAC, y así se mantiene intacta a la mitocondria. El resultado de todo esto es que muchos componentes mitocondriales, como es el caso del citocromo C, van a salir al citosol y después estas proteínas van a activar a las enzimas citosólicas que son llamadas caspasas. Estas van a inducir o van a culminar en la muerte apoptósica. La segunda vía es la vía del receptor mortal o extrínseca, en donde los receptores de la superficie celular son homólogos a los receptores para el factor de necrosis tumoral. Estos se van a unir a sus ligandos, que de igual manera son homólogos a la citosina del factor de necrosis tumoral. Cuando un estímulo repetido de los linfocitos CD4 nos va a dar la expresión de los receptores mortales a sus ligandos, y su unión a los receptores mortales va a desencadenar lo que es la muerte apoptósica. En este caso, en los linfocitos TCD4, el receptor mortal más importante es FAS CD95 y su ligando es el ligando de FAS. Tolerancia de los linfocitos B. La tolerancia de los linfocitos B es necesaria para mantener la falta de respuesta a antígenos propios independientes del timo, como los polisacáridos y los lípidos. La tolerancia de este linfocito va a intervenir también en la evitación de respuestas de anticuerpos a antígenos proteínicos. Tolerancia central de los linfocitos B. Los linfocitos B inmaduros que reconocen antígenos propios en la médula ósea con una gran afinidad van a cambiar su especificidad o son eliminados. Como podemos observar en la imagen, estos linfocitos que reconocen a los antígenos previamente mencionados, pues van a morir por apoptosis o van a cambiar la especificidad de sus receptores para el antígeno. O también el reconocimiento débil de los antígenos pueden conducir a la anergia, que ya habíamos mencionado, es la inactivación funcional de los linfocitos B. Tolerancia periférica de los linfocitos B. Los linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos sin los linfocitos T cooperadores específicos pueden perder su capacidad de respuesta o morir por apoptosis. En la imagen podemos observar estos tres mecanismos que acabamos de mencionar, que son la anergia, la eliminación y la regulación por receptores inhibidores. Tolerancia inducida por antígenos proteínicos extraños. Los antígenos extraños pueden administrarse de forma que induzcan preferentemente tolerancia en lugar de respuestas inmunitarias. Mecanismos de la autoinmunidad. Los factores que contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad son la propensión génica y los desencadenantes ambientales como las infecciones y la licencia hematogástrica. En la siguiente figura podemos observar un modelo propuesto de una enfermedad autoinmune. Podemos observar que se puede conferir predisposición a la autoinmunidad
pues dada por la influencia en el mantenimiento de la autotolerancia. Aunque también hay desencadenantes ambientales como las infecciones y otros estímulos inflamatorios que van a promover la llegada de linfocitos a los tejidos y pues a la activación de los linfocitos T autorreactivos, lo que nos va a dar lugar a una lesión tisular. Características generales de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes pueden ser sistémicas o específicas de órganos. Esto va a depender de la distribución de los autoantígenos que se reconozcan. Varios mecanismos efectores son responsables de la lesión tisular en diferentes enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes tienden a ser crónicas, progresivas y a perpetuarse así mismo. Anomalías inmunitarias que conducen a la autoinmunidad. La autoinmunidad se debe a algunas combinaciones de 3 aberraciones inmunitarias principales. La primera es por la tolerancia o regulación defectuosas. El fallo de los mecanismos de autotolerancia en los linfocitos T o B que conduce a un desequilibrio entre la activación y el control del linfocito. Esta es la causa subyacente de todas las enfermedades autoinmunes. Presentación anómala de antígenos propios. Y la última es la inflamación o una respuesta inmunitaria innata y misma. Base génica de la autoinmunidad. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son rasgos poligénicos complejos, en los que los sujetos afectados heredan múltiples polimorfismos génicos que contribuyen a la propensión a la enfermedad, y estos genes actúan junto con los factores ambientales para provocar la enfermedad. Cada polimorfismo génico que se va a presentar pues realiza una pequeña contribución al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Pero estas también se encuentran en los pacientes sanos, solo que aquí se expresan con una menor frecuencia que en los pacientes con dicha enfermedad. El siguiente punto a tratar es la asociación de alelos del complejo principal de histocompatibilidad a la autoinmunidad. Entre los genes que se asocian a la autoinmunidad, las asociaciones más fuertes son los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. De hecho, en muchas enfermedades autoinmunes como la diabetes de tipo 1, se han identificado de 20 a 30 genes que están asociados a la enfermedad. En la tabla podemos observar que en la mayoría de estas enfermedades el locus del sistema leucocitario humano va a contribuir solo a la mitad o a más de la propensión génica. Polimorfismos en genes diferentes al antígeno leucocitario humano asociados a la autoinmunidad. En la tabla podemos observar algunos polimorfismos génicos no ligados al anticuerpo leucocitario humano asociados con las enfermedades autoinmunes. Tenemos, por ejemplo, al gen PTNPN22 que intervienen en las señales de los receptores de los linfocitos B y se presentan en las enfermedades como la artritis reumatoide, la diabetes del tipo 1 y la espondilitis anquilosante. También vemos al gen CD2-CD58 cuya función es la coestimulación de los linfocitos T y se presenta en las enfermedades como la artritis reumatoide y la enfermedad de esclerosis múltiple. Alteraciones monogénicas mendelianas que causan autoinmunidad. Los estudios con modelos murinos y pacientes han identificado varios genes que influyen mucho en el mantenimiento de la tolerancia frente a los antígenos propios. En la tabla podemos observar algunos ejemplos de mutaciones monogénicas que causan enfermedades autoinmunes. Tenemos un ejemplo ya mencionado anteriormente, que es el gen regulador autoinmunitario AIRE,
en el cual se presenta una destrucción de órganos endocrinos por los anticuerpos, por lo que hay un fallo de la tolerancia central. Esto lo que la enfermedad o como se manifiesta se conoce como síndrome poliendocrino autoinmune. Otro claro ejemplo es la mutación del gen C4, en donde la eliminación defectuosa de inmunocomplejos lleva a un fracaso de la tolerancia del linfocito B. Esto conduce a la enfermedad humana conocida como lupus eritematoso sistémico. Papel de las infecciones en la autoinmunidad. Las infecciones víricas y bacterianas pueden contribuir al desarrollo y la exacerbación de la autoinmunidad. Como podemos observar en la siguiente esquematización, observamos el encuentro de un linfocito T maduro autorreactivo con un antígeno propio que es presentado por la célula presentadora de antígenos. Si hay un déficit en coestimuladores, esto nos da lugar normalmente a la tolerancia periférica por alergia. En cambio, si en la parte B observamos que los microbios pueden activar a las células presentadoras de antígenos para expresar estos coestimuladores, y así cuando estas células presentadoras de antígeno presentan a los antígenos propios, estos linfocitos autorreactivos se activan en lugar de volverse tolerantes. Algunas infecciones pueden proteger contra el desarrollo de la autoinmunidad. El microbioma intestinal y cutáneo puede influir en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Otros factores en la autoinmunidad. El desarrollo de la autoinmunidad se relaciona con varios factores, además de los genes predisponentes y las infecciones previamente vistas. Por ejemplo, están las alteraciones anatómicas en los tejidos que son causadas por la inflamación, por la lesión isquémica o el traumatismo. Estas pueden provocar la exposición de antígenos propios que normalmente están ocultos al sistema inmunitario. Otro factor pueden ser las influencias hormonales que desempeñan cierto papel en algunas enfermedades autoinmunes, ya que muchas enfermedades autoinmunes tienen una mayor incidencia en mujeres que en hombres.